Las personas frente a los derechos objetivos y subjetivos. Escenario 7. Derecho objetivo de la persona. El derecho objetivo comprende el conglomerado de normas de carácter jurídico que se imponen a las personas y a la sociedad por extensión, como conductas a cumplir a partir de un sistema de derecho en particular. Así como las personas gozan de atributos que configuran para su exigibilidad derechos fundamentales, del mismo modo son sujetos de deberes, obligaciones, cargas de prestaciones que han de cumplir con objeto de que otros puedan, a su vez, salvaguardar sus propios derechos o prerrogativas personales. Así, por ejemplo, Eduardo compra una casa ejerciendo para tal fin el dominio de esta, derecho real, que se encuentra consignado en el artículo 669 del Código Civil de Colombia, Ley 1774 de 2016. Bajo esta consideración, Eduardo decide tiempo después vender o permutar la casa. Como puede examinarse, el derecho real de dominio preceptuado en el Código Civil de Colombia es el derecho objetivo, puesto que opera como la norma jurídica que reconoce el derecho de propietario de Eduardo con respecto a la casa, en tanto que su libre facultad para vender o permutar el inmueble en cuestión es el derecho subjetivo. Nótese que el derecho real de dominio en titularidad de Eduardo es el que le permite disponer a éste, a facultad personal, de la opción de vender o de permutar la casa. Dos opciones totalmente legítimas que se desprenden teniendo como base de derecho el derecho real de dominio. De lo anterior se infiere que el derecho objetivo hace referencia a las normas de carácter jurídico que regulan la conducta de las personas. Así, reputar como titular del dominio de un inmueble ejerciendo actos de señor y dueño es una conducta señalada en una norma jurídica, en este caso, en el Código Civil de Colombia. Por su parte, las facultades personales que se originan para el propietario del inmueble, como sus opciones de venta o permuta, constituyen también derechos que pueden ejercerse y que derivan del derecho objetivo, es decir, que están contenidos en este. Como ha podido examinarse, las personas ejercen tanto derechos objetivos como subjetivos con respecto a bienes, obligaciones, atribuciones de personalidad, entre otros. En este primer abordaje interesa auscultar lo atinente a los derechos objetivos, pues resulta consecuente indicar que los denominados derechos subjetivos encuentran su asidero de ejercicio y de exigibilidad a partir de la relación de correspondencia con el derecho objetivo. De lo anterior se desprende que el derecho objetivo actúa como una obligación impuesta a las personas y no como una mera disposición al arbitrio de cada individuo. El derecho real de dominio, por ejemplo, es reconocido y aplicable a todos los miembros de la sociedad colombiana. No hay lugar a su desconocimiento o inaplicación en algunos sectores de ella. Se imponen para todos, de efecto erga omnes, siendo entonces coercitivo para su cabal realización. En relación con la persona en torno a sus derechos, el derecho objetivo fija o determina las prerrogativas que ésta, por conducto de la Constitución Política de Colombia y de la ley, legítimamente debe ejercer y se le debe reconocer por parte de los demás miembros de la sociedad. De esta manera, el atributo y derecho a la nacionalidad prescrito en el artículo 96 de la Constitución Política de Colombia y en la Ley 43 de 1993 es imperativo ético y jurídico de cumplimiento incuestionable, en tanto que lo que decida la persona de modo facultativo con respecto a la nacionalidad, como solicitarla por adopción, renunciar a ella o recuperarla, expresa la pretensión y el despliegue de un derecho eminentemente subjetivo. En consecuencia, los derechos subjetivos de las personas son una extensión particularizada de los objetivos.
Es decir, yo tengo un lote, tengo derecho a tenerlo. La escritura puede dármela o me lo dio. Pero lo que voy a construir y cómo afecte a los demás ya empieza a ser parte del derecho subjetivo. Los derechos subjetivos de la persona. Se ha observado que el derecho subjetivo se materializa en el ejercicio que de éste hacen personas a partir del derecho objetivo. Las personas, más allá de sus atributos de personalidad, incurren en derechos que son de su libre y voluntaria disposición. En este sentido, los derechos subjetivos pueden apreciarse en dos vías. Una, la referente a la categoría de derechos patrimoniales, y la otra, concerniente a los llamados derechos extrapatrimoniales. Derechos patrimoniales de la persona, póngale cuidado a esto. Se afirma que este tipo de derechos subjetivos poseen una valoración económica apreciable en términos dinerarios, por cuanto hacen mención del patrimonio. Recordemos que patrimonio es, en su concepción, el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de una persona. De este modo, los derechos patrimoniales a su vez se dividen en derechos reales, personales o de crédito y en derechos intelectuales. Derechos reales es aquel ejercido sobre una cosa o bien en calidad de su titular, con objeto de obtener un beneficio económico. Ejemplo, el derecho de propiedad, uso o habitación, usufructo, etc. Derechos personales o de crédito son aquellos que nacen de una relación jurídica de carácter obligacional entre un acreedor y un deudor. Ejemplo, la obligación que surge de un contrato de hipoteca entre sus partes. Derechos intelectuales es aquel que se origina del reconocimiento realizado al inventor o creador de una cosa u obra como resultado de su trabajo intelectual. Nos une la misma idea. Ejemplo, la obra de un pintor, de un escultor, etc. Derechos de las personas. En primer lugar, las personas se ven enfrentadas a detentar y proteger cosas, bienes muebles e inmuebles, de los cuales poseen su titularidad. Estas cosas o bienes generan los llamados derechos reales. Medina Pavón, 2010. La vida de una persona no se encuentra ajena a administrar sus bienes, a saberse titular de estos y a proteger dicha titularidad. Debido a ello, el derecho civil prevé, con el Código Civil de Colombia, en su libro 2, un acápite especial dedicado a predicar y regular de los bienes sobre los cuales recaen los derechos. Dichos derechos los hallamos consignados en el precitado artículo 665 del Código Civil de Colombia, que representa el derecho objetivo, aunque las personas decidan sobre estos bienes mediante actuaciones jurídicas de su plena voluntad, son la expresión más palpable del derecho subjetivo encarnado en tales cosas y bienes. Desde esta perspectiva, las limitaciones del derecho de propiedad estudiadas como el usufructo, el uso o habitación, por ejemplo, comportan derechos subjetivos de interés patrimonial con respecto al derecho objetivo de dominio de los bienes. Esto significa que al amparo o defensa de los derechos reales, y no solo de su detentación o limitación de la propiedad, también son objeto de las facultades que asume su titular, esto es, decisiones y medidas por entero subjetivas. Para hablar de derecho subjetivo, por ejemplo, la implementación de la acción reivindicatoria o de dominio prescrita en el artículo 946 del citado Código Civil de Colombia supone una decisión que la persona asume opcionalmente dentro de lo predicado como derecho subjetivo a partir de tal derecho de dominio. Con lo anterior debe tomarse en cuenta que el derecho subjetivo patrimonial y real, como en este caso, es un derecho también de carácter operativo instrumental, y no solo de expresiones declarativas. Dentro de lo subjetivo,
el derecho se encuentra en capacidad de prestar herramientas, mecanismos y procedimientos jurídicos de defensa del derecho mismo que le asiste a la persona como legítima de ésta. Derechos personales o de crédito de las personas. Los denominados derechos personales, también conocidos como de crédito, son aquellos cuyo objetivo es un vínculo de obligación establecido entre un sujeto pasivo llamado deudor y otro, en calidad de activo, llamado acreedor. ¿Nos une la misma idea? Indicados en el artículo 665 del Código Civil de Colombia. La importancia de examinar este tipo de derechos obedece a la necesidad de vincular, junto a los derechos reales, los de crédito, en el entendido de que una persona, civilmente hablando, es titular de la propiedad de una cosa, pero también, asimismo, susceptible de hallarse en una situación de deudor en una obligación contraída, de igual manera también podría ser acreedor de alguien más. Medina Pavón, 2010. Devienen en derecho subjetivo en este evento las decisiones facultativas que opten tanto el deudor como el acreedor frente a una obligación conforme a su estado. Así, por ejemplo, corresponde al acreedor decidir libre y autónomamente lo que habrá de hacer ante la obligación vencida en un título valor, llámese letra de cambio. Podría proceder mediante la acción cambiaria, transar con el deudor y exigir responsabilidad al avalista, o consentir el endoso del título ante la incapacidad de pago por parte del librado. Como vemos, todas estas situaciones se asumen como derechos subjetivos, previstos en la legislación civil, y de plena facultad personal por parte del acreedor. El derecho personal o de crédito es un derecho patrimonial subjetivo, en la medida en que las personas son libres, por decisión propia, de hacer frente o de contraer obligaciones a través de variados instrumentos y formas. Hacerle favor a los amigos adquiriendo créditos, sea mediante contratos, títulos, valores, indemnización de delitos, cuasi contratos o por ley. Fallos Gardó, 2016. Derechos intelectuales de las personas. Como se ha indicado, el derecho intelectual reviste una valorización de tipo económico por cuanto las obras, creaciones, invenciones de sus autores poseen un precio cuantificable en términos dinerarios. Tiene y se genera un derecho del autor sobre su obra en la medida en que dicha obra, producto de una creación, descubrimiento o un invento propio, posee la acreditación de haber sido producida por una persona con el talento y el intelecto para ello. ¿Nos une la misma idea? Canaval Palacios, 2008. Por ejemplo, el pintor frente a su obra plástica, el escritor frente a su libro, el creativo frente a una marca, un logo, un producto, el ingeniero de software frente a un programa diseñado por él, etc. En Colombia, los derechos intelectuales se asimilan como propiedad intelectual y de derechos de autor regulados por la Ley 44 de 1993. Bajo este entendido, repunta como derecho de la persona sumado al real y de crédito el que establece vínculo jurídico entre el creador y su creación, entre el inventor y su invención, entre el descubridor y su descubrimiento. Este derecho, considerado intelectual porque es del producto del esfuerzo y la dedicación del intelecto y del ingenio humano de su autor, objetivamente se halla consignado para su regulación respectiva en la norma jurídica ya indicada. No obstante, en términos de derecho subjetivo, corresponde a dicho autor tomar las decisiones debidas e interponer las acciones correspondientes en el marco del derecho civil con el objeto de proteger o de mercantilizar sus obras, invenciones o descubrimientos, por ejemplo, registrarlas. Por ende, los derechos intelectuales no remiten al concepto de propiedad en el sentido de propiedad intelectual y de derechos de autor, al concepto de crédito por el vínculo obligacional entre el autor y las acreencias por concepto de gastos de producción, difusión o por venta de la obra, y al concepto de derecho subjetivo por cuenta de la capacidad facultativa a partir de la norma objetiva para ejercer acciones de protección. Registremos las obras, registremos todo. Y cuando utilicemos una obra, también demos nuestro agradecimiento, la referencia, al autor, al compositor.
No se pueden utilizar logos, no se pueden utilizar nombres. Tengamos en cuenta eso si no tenemos los derechos o si no nos han dado el derecho de hacerlo. Derechos extrapatrimoniales de las personas. Se consideran como tales aquellos derechos por fuera del patrimonio de las personas y que no son susceptibles de ser valuados económicamente, estando exentos de la dinámica del comercio jurídico. Por esto mismo, este tipo de derechos carecen de oportunidad de transmisión y además de ser inembargables e intangibles. De todos modos, como son derechos de la persona, se ejercen de manera subjetiva desprendiendo de una norma objetiva que le sirve de asidero jurídico para su debida legitimidad en el evento de ser por necesidad amparados. Vamos a hablar de quién somos, cómo nos conocen. En el artículo 21 de la Constitución Política de Colombia, 1991, se encuentra instituido el derecho a la honra. Y parece de esta manera como derecho objetivo. Aparece. En esta apreciación, la norma superior advierte de su garantía y de la protección de la que goza y es objeto. En este orden de ideas, una persona que se ve afectada, vulnerada en su honra, que nos remite al respecto a la buena reputación de la que es conocido a alguien, puede demandar la protección de su honra afectada. Esta capacidad y actitud, sumada a las decisiones y acciones que se emprendan, se le debe reconocer a la persona como parte integral de su derecho subjetivo contenido en la norma superior. Su facultad para interponer acciones de protección y de reparación de daños extrapatrimoniales constituye una extensión operativa del derecho objetivo de base indicado en el precitado artículo 21 de la Carta Magna. De los derechos extrapatrimoniales, como se aprecia, no son cosas o bienes materiales, o derechos que recaen sobre estos, que no se pueden comprar o vender. Obedecen más a valores, actitudes, sentimientos, atributos que son importantes para la persona. Por ejemplo, el derecho a la libertad en todas sus manifestaciones, a la vida, al nombre, a la intimidad, y mucho más sin los cuales la persona no podría dignificar su vida. Nadie puede ir andando por ahí hablando mal de uno. Nadie puede hablar de nuestro nombre, que es algo que llevamos a cuestas. Nadie puede hablar de nuestra imagen y desprestigiarla. Por eso hay que tener en cuenta que no se pueden hacer campañas de difamación, calumnias. Son cosas que también cuando trabajo publicidad hago que mis candidatos cuiden. Dicen que la justicia cojea pero llega, pero hay que denunciar. Cuando todo esto sucede hay que denunciar. Junto a los derechos extrapatrimoniales aparecen los daños ocasionados a estos. Cada afrenta, cada vulneración a los derechos inmateriales, como se ha indicado, lesiona a la persona no en su bolsillo, sino en su esfera de humanidad, en su moral, en sus sentimientos, en su pensar, en su realización como ser social. Por esta razón, el derecho civil ha previsto que, a la par con las acciones de amparo, se contemple el reconocimiento de daños extrapatrimoniales. Si escuchaste, nos une la misma idea, lo que representa un aparente contrasentido que para el derecho de daños no lo es, valuar lo invaluable, reconociendo perjuicios ocasionados. Kotei Hatif, 2012. Por ejemplo, el buen nombre, la intimidad, la satisfacción moral, entre otros que no tienen precio, pero cuya evaluación económica debe comprenderse como compensación por el daño ocasionado a la persona en aquellos atributos, valores, condiciones que no soportan un precio por obvias razones ya expuestas. En síntesis, los derechos objetivos frente a los derechos subjetivos guardan una íntima relación de la correspondencia necesaria que, por cuanto al ejercicio de un derecho subjetivo en cabeza de una persona, requiere de un derecho objetivo, erga omnes, universal, que contenga aquel otro que se individualiza en su accionar facultativo de aquella persona que demanda, quizá protección de éste. Desde esta óptica, se acepta que el derecho objetivo de las personas es normativo,
frente al subjetivo que reviste de un carácter más facultativo para operar. Referencias: Asamblea Nacional Constituyente 1991, Gaceta Constitucional número 116, Canaval Palacios 2008, Congreso de la República 1993, Congreso de la República 1873, mayo 6, Ley 1873. Regirar en la República 90 días después de la publicación de esta. Fallos Gardó 2016, Cotey Hatib 2012, Medina Pavón 2010, Derecho Civil, aproximación al derecho, la reparación del daño como mecanismo de tutela de la persona, del daño a la salud, a los nuevos daños extrapatrimoniales. Información técnica, Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad, Politécnico Gran Colombiano. Modelo Derecho Civil de Personas, Unidad 4. Autor Diego Fernando Marín Monge. Asesor pedagógico Jessica Caterín Pinzón Arias. Diseñador gráfico Juan Sebastián Moreno Acosta. Este es un instrumento de carácter netamente pedagógico, para compartir con nuestros compañeros en nuestras clases de Derecho y para hacer más ameno, más amable, más amplio y de conocimiento universal el derecho de las personas. Les habló Juan Carlos Tejero Medina. Derecho 2023.